Bueno, acabadito de llegar, todo despeluzado de un viaje de unas cuantas horas. Para salir de la casa a las 5 de la mañana, lo único que hay es la aplicación La Nave. Y que conste que no le estoy dando promoción porque es bastante cara. Un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros desde La Habana Vieja hasta la terminal de ómnibus llega a costar 1.400 pesos. Sí, así como lo oyen. Fue un largo viaje. Y yo pensé que por acá iba a estar peor porque durante todo el camino estuvo lloviendo. Por suerte aclaró ahora. Ya en Matanzas hemos estado con anterioridad. Hicimos una serie de videos que ustedes pudieron disfrutar, donde no solamente vimos cómo vive la gente, sino también qué lugares son los que se pueden ir a ver. Dónde se puede comer, dónde se puede dormir, el precio de los alquileres, el precio de la comida, qué ha variado de allá para acá. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora precisamente. Hay algo que se comenta en la calle. Todo es mi pyme, mi pyme, mi pyme. Y me parece que todo lo están convirtiendo en mi pyme. Aquellos establecimientos estatales, restaurantes en su mayoría, lugares gastronómicos que no eran rentables para el Estado, estaban quebrados, como se dice normalmente. Bueno, todos esos han pasado a manos privadas y la mayoría se han convertido en MIPYMES. A otros sitios se les ha asignado un presupuesto para que esos mismos lugares estatales gestionen sus cosas y así puedan funcionar de una manera más eficiente. En esta oportunidad, además de hacer un recorrido para ver qué ha cambiado en la ciudad, quería ir a algún que otro barrio marginal de acá, algún barrio donde vive la gente común, no esos barrios ostentosos que hay aquí en Matanzas. Ya en otras ocasiones estuvimos visitando Narváez, que sé que mucha gente que vieron el video viven ahí, me lo dejaron saber en los comentarios. En esta oportunidad vamos a hacer algo parecido. Y si podemos también hacer una que otra excursión. Creo que va a ser bastante interesante mostrar algo diferente además de la ciudad, ¿no? Y de la cotidianidad del día a día de los cubanos. Es casi raro encontrar un teléfono público. Pero muy cerca del Parque Central hay uno que otro también. Cerca del banco, donde se arman esas grandes colas. Y bueno, ver gente vendiendo cosas en la calle es algo común. Más en La Habana, donde se reúnen en determinados lugares a vender cosas que sacan de la basura inclusive. Pero nosotros vamos a adelantar este video. Vamos a llegar al arrendamiento a ver qué habitación nos toca hoy y cómo está eso. Así ven qué es lo que pueden esperar si vienen a rentarse en algún momento acá a la ciudad de Matanzas. Aquí ya estamos en Navidad y en Halloween. Ubre Blanca, miren Ubre Blanca, la vaquita de Fidel, la que iba a cambiar todo el panorama. Qué gracioso. Ay, Dios mío. Estafamos de Meteo. Estafamos de Meteo. Ah, la llave no. Teo sí. Qué inteligente eres. Veo que te gusta la carne. Aquí en Cuba va a pasar mucho trabajo. ¿No viste? Tú no estás en tu país. Bueno, este es tu país. Estás en Barca. Yo siempre me he preguntado para qué cosa es esto. Creo que voy a tener que preguntarle a la dueña de la casa, porque la verdad que yo no sé qué radio es esto. Bueno, si ustedes saben, déjenme saber en los comentarios, porque a mí esta tecnología no me ha llegado todavía. A ver. Wow. Ahora sí. Vamos a dejar los bultos por aquí mismo, familia. Hay algo raro aquí. Me da la ligera impresión que esta no es mi habitación.
Parece que la camarera se confundió. Bueno, vamos a seguir explorando. Miren, corazoncito. Definitivamente. No creo que sea esta mi habitación. Wow, qué bonito. Sí, qué bonito. Sí, no, pero aquí hay una confusión. Aquí definitivamente hay una confusión. Esta no es mi habitación. Pero bueno, ya estamos aquí, así que les voy a mostrar esta misma. Yo creo que todas son parecidas. Esta es la segunda o tercera vez que yo me quedo aquí en esta casa. Voy a mostrarles esta, porque después no sé qué pase, si es que se confundieron de habitación, si es que no hay una habitación disponible. Ya tendré que decirles en un próximo video que esto es lo que se encuentra en las casas de renta normalmente. Y algunas tienen incluso internet. Y me parece que este televisor... Vamos a encender esto. Televisor inteligente. Que hay casas de renta que tienen internet, como esta. Pero me parece que aquí el internet no está permanentemente. Ponen la cuenta y se gasta y hay que hablar con la anfitriona para que la recargue nuevamente. Porque sí, los cubanos, la mayoría tenemos una cuenta de internet. Miren, un televisor inteligente para ver YouTube. Pero no creo que haya internet. Bueno, en fin, esto ustedes saben trabajar con esto mejor que yo. Vamos a apagarlo. Vamos a pasar al baño. Bueno, secadora de pelo. Ya yo he hecho videos anteriormente en esta habitación, pero sé que hay muchos nuevos suscriptores que no han visto mucho de casas de renta y eso, y por eso estoy compartiéndoles estas imágenes para que vean un poco más de lo que son las casas de renta en Cuba. En su mayoría todas tienen ducha de agua caliente y agua fría. Aquí está la mezcladora con una ducha de teléfono. Muy bonita decoración, pero para la persona equivocada. Sí, definitivamente se confundieron. Bueno, nada, vamos a dejar esto aquí. Vamos a ir para la calle a ver cómo está la calle aquí en Matanzas y cómo está el precio de la comida. ¿Qué tal si visitamos varios lugares? Bueno, les voy a mostrar varios lugares. Y no va a ser solamente este el único video que voy a hacer aquí en Matanzas. Van a ver otro más de la vida nocturna, que ya les digo, tenemos una coanfitriona aquí que ha salido últimamente en nuestros videos, y si no estás actualizado, si no estás al día con lo que estoy publicando, no debes saber quién es. Pero te vas a llevar una agradable sorpresa de quién está con nosotros en Matanzas. ¿Quién vino para acá con nosotros? Bueno, con nosotros no. Vino sola y se está quedando en otro lado. Noto que no ha cambiado mucho Matanzas. Siguen los problemas con el transporte. Bueno, aquí vemos a la gente corriendo atrás de la guagua. Vaya, casi igualito a lo que sucede en La Habana. Se ve una ciudad muy limpia, y si se preguntan por qué es tan limpia, bueno, porque sencillamente no hay tanques de basura como en La Habana, y por eso no se ve personas buscando en la basura como en La Habana, porque se suelen dejar las habitas en las aceras o en los postes. Sí, fue aquí mismo la última vez que estuve en Matanzas. Aquí mismo fue en el Parque Central y me paró la policía casualmente. Día de elecciones. Ciudadano, muéstrame su documento. ¿Qué hace usted grabando? Ya usted sabe. Una hora perdida. Un video que se dejó de hacer. Y ese es el que estamos recuperando ahora en esta oportunidad. Las cosas de nuestro país. Miren, la biblioteca en la esquina. Y aquí es donde se hacen las actividades los fines de semana. En este pedazo que está acá. A ver, vamos a empezar por lo clásico, por lo que ya conocemos, y después con más tiempo, experimentamos cosas nuevas. Eso lo vamos a hacer por la noche. A una cuadra del Parque Central hay dos lugarcitos para comer. Es gratificante saber que en el bar-restaurante Cuba los precios no han sido afectados. Los precios por plato entre $2.50 y $7. Y además también saber que se mantienen fiel a su estilo. Así es como se come aquí. La porción es adecuada para llenarse. 2 filetes de pescado, una pizza para llevar y 2 jugos. $8.
Justo a unos metros al lado está el balcón de Milanés. Les confieso que nunca vine porque era muy caro, sin embargo, hoy los precios están más asequibles. Nada mal por $2 y unos cuantos centavos, pero comparen ustedes con el otro restaurante. La cuenta para dos, poco más de $7. En Matanzas hay unos pocos turistas, muy pocos, y las calles se ven vacías, aún siendo fin de semana. Los adultos mayores que no están pasando tanto trabajo tienen un poco de entretenimiento aquí y vienen a bailar, a distraerse un poco y quizás a recordar tiempos mejores. La Plaza La Vigía. La verdad que caminar por estas calles es bastante relajante. Son calles bonitas, las que tenemos en el casco histórico de Matanzas. Queda pendiente la visita al barrio La Marina, uno de los barrios marginales de aquí. A solo unas cuadras, lo vamos a ver. Y también la vida nocturna, a dónde está yendo la gente. Seguramente a Narváez, a unos metros de donde estamos ahora mismo. En los alrededores de Narváez se reúne la juventud, la energía, las ganas de comerse el mundo. Pero también se esconden los abandonados, la resignación. Al igual que en otras provincias, todos los precios han subido. Ya no se hace mucho con una limosna de 20 pesos. No si un simple sándwich te cuesta 230. Un pequeño pan con una lasquita de jamón y una de queso tan fina que llegué a dudar si lo tenía o no. No hay muchas opciones por aquí más allá del sector privado, que por suerte ahora tiene un poquito más de libertad que hace unos meses atrás. Los niños se mantienen jugando, pescando. Uno que otro adulto en la calle, sufriendo las consecuencias de la crisis económica. Miren ya ese puente como está. Yo creo que si nos ponemos a dar brincos sobre él, 2 personas, se va abajo completo. Familia, hasta aquí nuestro recorrido de hoy, pero vienen otros videos de Matanzas, así que comparte este con tus amigos y familiares en tus redes sociales. Vamos a cruzar el río y entrar a algunos barrios de esta linda ciudad. Recuerda dejar tu like, déjame saber si eres de aquí y suscríbete para que nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos pronto.